Hablando de fe sin datos, oh Señor. Dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber, solo risas y dudas que quieren crecer. Hablando de fe sin datos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Hoy le daremos comienzo a nuestro nuevo episodio, pidiéndole humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones y abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra de reflexión. Amén. 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 Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Somos Beto y Raúl nuevamente. Y la semana pasada tuvimos nuestra primera invitada, si vieron el podcast anterior. Y bueno, esta semana vamos a seguir con la misma costumbre porque nos acompaña un amigo muy especial, también Alberto. Así es, hoy nos acompaña mi tocayo Alberto. O sea, somos dos Alberto el día de hoy. Esto puede ser que termine siendo confuso, pero mi tocayo y yo ya estamos acostumbrados. Así que si uno de los dos Beto sabe, el primero que sepa responde. Así que Sí. bienvenido a tocayo. Bienvenido Alberto y cuéntanos un poquito de ti antes de que comencemos con el tema de hoy. Muchas gracias. Hola a los dos, Raúl, Beto, distinguirnos un poco. Gracias por invitarme a su podcast, del que además de amigo de ustedes, también pues, soy oyente. Mi nombre es Alberto, como ya dicen, sin diminutivos. Soy católico desde la cuna, que yo creo que la divina providencia me mandó a una familia devota, practicante, porque dijo, este bebé es demasiado terco, mejor lo mandamos al lugar correcto de una vez. Soy ingeniero de profesión, ingeniero informático. También actualmente desempeño como carpintero en Carpenter Framing. También soy heraldista de amateur, tampoco tan profesional, que dirán, eso que, bueno, esa es los que dibujan o registran los escudos de armas de las personas o de las instituciones, pero bueno, eso es un hobby pero por lo mismo me ha llevado desde hace unos 15 años quizás, a leer mucho sobre estos temas, en especial sobre historia de los santos, como para saber, cómo puedo representar a María Magdalena. ¿Por qué lleva un huevo rojo? Cosas así, ¿por qué San Benito lo acompaña un cuervo? Y en ese proceso de la imaginería, de la iconografía, también uno va aprendiendo la historia de los santos. Así que, pues en parte eso me llevó a como que se me facilitara elegir, cuando me propusieron los temas, elegir el de un santo de la Edad Media y uno de mis favoritos además. El Me tema defino de como, hoy... perdón, no, con esto en las redes me defino como un nerd de la Edad Media y de la época actual. Ya. Lo que quiere decir que el tema de hoy calza perfecto, entonces. Hoy hablaremos de un santo que es uno de los más conocidos. Acá en Chile suena mucho porque hay universidades, colegios y muchas instituciones educacionales con su nombre. Es Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la Iglesia y es conocido como el doctor angélico. Así es, y Santo Tomás de Aquino también pues, es alguien que demostró que la fe y la razón no están peleadas, al contrario, se complementan e incluso se necesitan el uno de ellos. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de Santo Tomás.
Una de las frases guías de Santo Tomás es: temo al hombre de un solo libro. Y no es lo que parece. La primera vez que yo lo escuché, yo creía que él temía a alguien como inculto, que solamente se guiaba por un solo libro y no leía nada más. Pero es todo lo contrario. Él teme al hombre que se sabe toda la Biblia, como que ese libro, el que maneja toda la información de esa Biblia, él le teme en el sentido de que se crea una persona muy incapaz, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Así es, pues vamos a leer en sí tal cual su biografía. Vamos a leer un poquito y después ya la comentamos. Y vamos a ver también qué opina nuestro amigo Beto al respecto. Bueno, entonces empecemos. Tomás nació alrededor de 1225 en el castillo de Rocaseca, en Italia, en una familia noble. Su padre era el conde de Aquino, o sea, este hombre nació en una cuna de oro y tenía el futuro prácticamente ya asegurado. Y la familia tenía un plan para él, que fuera abad del monasterio de Monte Cassino, un cargo de prestigio, de poder, perfecto para un hijo de la nobleza, pero Santo Tomás tenía otros planes, o más bien se dio a los planes que Dios tenía para él. Así es, y con tan solo 19 años, Tomás decidió ingresar al orden de los dominicos. Y acá hay que entender algo, los dominicos eran una orden mendicante, que significaba que vivían de limosnas. Era como si el hijo de un empresario, prácticamente multimillonario, dejara la empresa familiar para irse a vivir como misionero. Entonces, pues obviamente la familia entró en caos, porque cómo era posible, el estatus, el modo de vida iba a ser totalmente diferente. Sí, se volvió tan loca que sus propios hermanos lo secuestraron, literalmente. Lo encerraron en una torre de un castillo, así como el de las películas, y lo encerraron ahí por casi un año para que cambiara su opinión. Incluso lo enviaron a una mujer para tentarlo. ¿Y qué hizo Santo Tomás? Agarró un leño ardiendo de la chimenea y la ahuyentó. Después dibujó la cruz en una pared y se arrolló a rezar. Que Así es. Y pues esto no significa que él haya tenido debilidad, ¿no? O sea, que no haya podido, sino es todo lo contrario. O sea, esto significa fortaleza, que más bien era tan fuerte su conexión con el Espíritu Santo o lo que él tenía dentro, que pues lo demostraba de esta manera. Pero bueno, ahora vamos a platicar con Beto. Beto, ¿qué te parece esta decisión que tomó Tomás de dejar todo por una vocación? ¿Te ha pasado alguna situación similar? A lo mejor has seguido a Dios y esto te implica ir en contra de tu familia, amigos o alguien de tu entorno. Es es una muestra clara de que tenía una decisión desde muy joven, porque entró como de, ya lo había sido como de 17, 15 años, ¿no? Entró a los 19 a a la orden, bueno, ya que lo soltaron de la torre. A ver, también yo quiero apuntar que cuando Tomás entra a los dominicos, no solo es que fuese una orden mendicante, ¿no? De una orden de la que al entrar te volvías pobre, o sea, pobre materialmente, porque compartías todo con la comunidad y de lo que pudieran recibir. Eh, También era una orden jovencísima, de escasos 29 años, o sea, le llevaba 10 años más o menos desde la fundación por Santo Domingo hasta hasta que ya entra Tomás a la orden. O sea, el prestigio nulo, no era los benedictinos, no era el Monte Cassino, que el que entraba era, ok, vas a un lugar, a un lugar de prestigio. Eso sí, el, uno de los carismas que distinguen sobre todo a los dominicos, a la orden de los predicadores, es su búsqueda de Dios a través del estudio, a través de la verdad. Su lema principal es, de hecho, Veritas. Y en eso mismo, Santo Tomás iba a ser un antes y un después. Eh,
sea, no es que fuera el primero ni el último filósofo católico, pero llegó a revolucionar. Por eso el título de doctor le quedaba acorde. Y Claro, en mi experiencia personal, sí, no, perdón, no, sí, me continúa, extiendo continúa. mucho. No, 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 al contrario. Como personalmente, sí he preferido ustedes conocen que siempre tengo la agenda ocupada, el, pero sí, por ejemplo, la misa no la puedo dejar. Un día me mencionó, oye, por un domingo que falte esa misa no pasa nada, y hay algo así como Jessica hace cara de que se le tuerce el ojo. Algo así me pasó en ese momento sí, sí pasa mucho. Pero no me voy a acomodar a los planes del mundo si puedo dejarle tiempo si puedo dárselo el tiempo a Dios. Y yo creo que como un pequeño paréntesis también, en nuestro caso, o sea, en específico nosotros tres, y a lo mejor es no tanto por específicamente que hayamos tomado la decisión relacionado con Dios, pero yo creo que pasamos por algo semejante en el momento de emigrar. Yo creo que es algo que es un poquito semejante, no a un extremo donde dejes todo, pero yo creo que nosotros que nos toca dejar nuestros lugares de origen, pues a lo mejor y cuando llegas a este otro lugar te das cuenta de que no tienes las mismas cosas que tenías antes, ¿no? Los mismos privilegios, los mismos beneficios, y entonces regresas a un estatus un poquito, pues a veces más difícil, a veces más sencillo. Y yo creo que nos podemos relacionar un poquito con esto. Entonces ahora imagínense si eso lo puedes justificar más rápido con, pues es que es un lugar mejor, ¿no? Lo estoy haciendo por una vida mejor, por un futuro mejor. Pero ahora imagínense algo donde pues no todos lo podrían entender, ¿no? Donde es tan personal una decisión que es decir, pues solamente por mi fe pues convence a los demás de que, de que es la decisión correcta. ¿No? Que a lo mejor a nosotros hasta nos pudo haber tocado, ¿no? ¿y seguro que quieres estar allá? O realmente estás bien, porque obviamente nuestras familias, amigos, pueden conocer que pasamos por cosas, pues a veces difíciles, ¿no? Dependiendo de la situación en la que llegas, pero, y eso que tienes una justificación, ¿no? En teoría más fuerte. Entonces, si nosotros pasamos por una experiencia así, ahora imagínense convencer a alguien nada más por una fe, por una convicción, yo creo que ahí es donde sí tienes que estar súper convencido porque todos los demás te van a decir para qué o por qué, o no. Sí, así es. Es la decisión que tomó Santo Tomás. Es digna incluso es tan sorprendente que la escuchamos hasta el día de hoy. Retomando un poco su historia, que también es algo que impresiona, es que a Santo Tomás lo llamaban el buey mudo. ¿Por qué el buey mudo? Porque cuando él llegó al convento dominico y después a la Universidad de París, sus compañeros lo apodaban así ya que era un hombre enorme, corpulento, pero callado. No hablaba mucho en clase, se sentaba, escuchaba las clases y sus compañeros pensaban que incluso era lento, que no entendía y lo subestimaban mucho por ese silencio, por esa quizás timidez. Claro, y también en la historia nos muestra un poquito también de su maestro, que era San Alberto Magno, que era el doctor de la iglesia, que ahí está otro Alberto, otro a la lista del día de hoy. Y él vio algo diferente también en él y después de escuchar una exposición de Tomás, la cual pues le pareció brillante, le dijo una frase que quedó plasmada para la historia, que fue: ustedes lo llaman el buey mudo, pero yo les digo que los mugidos de este buey se oirán en todo el mundo. Y muy cierto, ese güey mudo escribió la Summa Theologia, una de las obras más importantes de la historia del pensamiento humano. Escribió más de 8 millones de palabras en su vida y transformó la forma en que la Iglesia entiende y explica la fe.
Para ti, tocayo, una, ¿te ha pasado alguna vez que te subestimen o que juzguen a alguien, o has visto que juzguen a alguien por su apariencia o su silencio? Y también, ¿qué te enseña esta historia que hemos estado hablando un poco brevemente? Sí, yo me vi reflejado, yo era un poco el callado, yo era de los callados del salón, y también en esa época, ahorita no creo que tanto, pero los niños, de los niños listos, de los de buenas, eh, pero yo era flojo, eso sí. Era de los que sacaban tipo Peter Parker, tipo Spider-Man. No se esforzaba, pero sacaba de alguna manera buenas calificaciones. Yo creo que no era el caso de Santo Tomás, pero o sea, sí me pasó no, por lo mismo de esa actitud de no esperaban que saliera bien, luego resultaba, pues sí, sí, sí sabe. Pero igual, también me tocó incluso conocer gente y personalmente también yo he dicho, ay, este no va a entender nada y en cambio, o sea, él nos demostraba que sí tenía su talento oculto, a veces muy oculto, pero sí, demostró conocimiento y imagínate 800 millones a mano, de palabras de Santo Tomás, que ya uno se cansa solo escribiendo 1000 en el teclado, que despejas más la mano. Pero quiero aclarar que la suma no es el único trabajo que hizo. O sea, la suma es el resumen de todo su trabajo. O sea, de todo de los 800 o de no sé cuántas palabras, no me he puesto a contarlas, pero o sea, digamos, 7 millones es todo el trabajo de su vida y luego condensa todo. De hecho, pues, Suma Teológica es literal resumen de teología. Y luego quiero agregar esta parte histórica, un poco, no tanto la santidad, sino en el siglo que vivió Santo Tomás, a Europa estaban empezando a llegar los textos rescatados en Oriente de Aristóteles. No sé si la gente sabe, en especial los monjes, que eran los custodios del saber, sabían quién era Aristóteles, pero no tenían sus trabajos. Sabían que lo que tenían era Ptolomeo, porque en el momento en que colapsa todo el Imperio Romano, lo que era digamos, la filosofía top era el de Ptolomeo, perdón, eh, Platón. Platón, que era maestro de Aristóteles, era el, o sea, el pensamiento platónico era lo que dominaba en esa época, y es con lo que se tuvo que enfrentar San Agustín. Eh, San Agustín, o sea, está en el inicio del cristianismo o sea, en el siglo segundo, y los filósofos, los santos, los doctores, los padres de la iglesia tienen que enfrentarse bueno, ¿cómo vamos a llevar el cristianismo? Debemos de hablar en el lenguaje religioso de Egipto, poético del héroe místico, o, o vamos a tratar eh, eh, de tú a tú con los filósofos, con Platón, con Aristóteles. Y Agustín se va por la vía de explicar cómo el pensamiento de esa época, que era el platonismo, cómo encajaba con que sí encajaba y que no tenía sentido para el cristianismo. Y lo que dominó la Edad Media, bueno, hasta la Edad Media, hasta el siglo tercero, hasta la época de justo San Agustín. Del otro lado, pues en Oriente, sí conservaron los textos de San Agustín.
y de Zenoxin de Aristóteles, y había el pensamiento de Aristóteles coincidía muy bien con una religión que se había formado en el siglo octavo, que es los musulmanes. El pensamiento, y a ellos les vino de perlas, y entonces llega Aristóteles, que es el sucesor a través de ellos, a través de los musulmanes, o sea, ya con los comentarios de los musulmanes, llega a Europa y la gente que, por supuesto, la gente que sabía leer, les llegan los textos y dice, ok, tenemos esta otra filosofía. Aquí es donde Santo Tomás se toma la batuta y, ok, ¿cómo es que esta filosofía que sí tiene sus puntos fuertes, es a fin de cuentas la que Aristóteles sucede a Platón como gran pensador después de él? Sí, ok, ¿cómo podemos, igual lo que hizo San Agustín, qué podemos rescatar del aristotelismo? Eh, eh, Vamos a ver qué nos dice. Ok, muy interesante y pues yo creo que también nada más como un paréntesis, yo creo que es importante el analizar toda pues esta travesía que tenían antes, ¿no? Porque cada uno de las personas que mencionamos pues empezaba a realizar sus estudios, empezaba a realizar todo lo que ellos tenían, pero yo creo que era un logro nada más intentar explicarlo, ¿no? O sea, como que el hecho de tener una nueva idea era que te ibas a enfrentar no solo a tu vecino ni a alguien de frente como ahorita, ¿no? Sino eran ideas que realmente te ponían en contra incluso de la sociedad entera, en contra de muchísima gente, que para seguir teniendo o defendiendo esa idea, pues tenías que tener unos pantalones para, yo creo que continuar, ¿no? Y esto va a ser el principio, pues, obviamente todo lo que ellos pues se iban a enfrentar, ¿no? Y iban a estar luchando cada vez que quisieran mostrar su fe. Pero bueno, vamos ahora a entrar un poquito más de fondo al corazón de la enseñanza de Santo Tomás para entender a qué nos referimos, porque creo que aquí vamos a tocar uno de los puntos que más necesitamos hoy en día, que es la relación entre la fe y la razón, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de ello. Hoy en día mucha gente piensa que creer en Dios es irracional o es como una característica de poca inteligencia, ya que la ciencia y la fe son enemigos, que uno tiene que elegir, o eres inteligente o eres creyente. Y es una de las mentiras más grandes de nuestra época. Yo creo que una de las mentiras que el mismo enemigo ha puesto en nuestra sociedad. Así es, y yo creo que a eso me refería, ¿no? O sea, como el enfrentarte a este racionalismo que en teoría existe, viene desde hace años, ¿no? O sea, incluso Santo Tomás, pues llegó a destruir esta falsa como dicotomía que tenían desde hace casi 800 años, porque él enseñó que la fe y la razón en realidad pueden ser dos caminos que te llevan a la misma verdad, al igual que ahora, ¿no? O sea, no ha cambiado ese formato, ese aspecto porque no se contradicen. O sea, simplemente la fe y la razón o la fe y la ciencia muchas veces se complementan y es difícil verlo cuando realmente te pones muy de un lado o muy del otro. Incluso Juan Pablo II lo explicó muy bien en su encíclica Fides et Ratio, que decía, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Entonces nunca van a estar peleados el uno con el otro. Incluso en el mismo catecismo hay ciertas luces al respecto. En el número 159 dice textualmente que la fe y la razón no puede contradecirse nunca, porque Dios es el autor de ambas. Fue Él quien dio al hombre la luz de la razón y también la luz de la fe. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero puede contradecirse jamás a lo verdadero.
Así es, y como Beto nos comentaba, pues Tomás usó la filosofía de Aristóteles, ¿no? Un filósofo que era pagano para ese entonces, para explicar o justificar la fe cristiana. Y esto pues fue totalmente revolucionario porque en sí demostró que la verdad, venga de donde venga, es de Dios. Y si un argumento es verdadero, pues no importa si lo dice un cristiano, un musulmán, un ateo, la verdad es la verdad, ¿no? El parámetro sigue siendo el mismo. Y aquí hay algo fundamental para que nosotros podamos llevarlo a nuestro día a día. Eh, en el catecismo, en el numeral 156, nos dice que los motivos de credibilidad de la fe no son ciegos. Por ejemplo, los milagros de Cristo, las profecías cumplidas, el crecimiento de la iglesia, su santidad, su fecundidad, todo eso son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos. No es que la fe sea irracional, es que va más allá de la razón, por eso nunca contra ella. En mu- yo creo que uno de los primeros capítulos lo mencionamos de cierta manera, que cuando la gente veía, cuando la gente lee el Antiguo Testamento y dice cómo ese Dios tan castigador es el mismo tan amoroso del día de hoy. Pero no es que haya sido castigador, sino de la única forma que Dios podía hacerle entender a la gente era con cosas muy concretas, como acá mal, acá bien. Después la gente fue eh, ya viendo, descubriendo cómo, o creando la matemática y qué sé yo, el cerebro fue cambiando y ahora podemos razonar, podemos hablar mucho más. Entonces no es que Dios haya cambiado, sino como que se fue revelando según el idioma y según los propios conocimientos de la gente. Por eso ahora nuestro Dios se ve más complejo que el anterior, pero es el mismo Dios, solamente que se fue revelando según nuestra propia inteligencia. Así que hay para ahí una reflexión, una pregunta para mi tocayo. ¿Alguna vez sentiste que tenías que elegir entre tu fe y tu inteligencia? Quizá en la universidad, en el trabajo, en conversación con amigos. ¿Has vivido algo así? Creo que digo, no tanto con la inteligencia, o sea, porque siempre he dicho que hay que, como vengo de un colegio católico, y me tocaba ciencias naturales a una hora y en la siguiente era educación en la fe. O sea que siempre compaginábamos las dos cosas, no, y a veces era la misma maestra. Eh, así que generalmente lo llevaba, si alguna vez surgía una cuestión de ese tipo, yo lo llevaba hacia el camino a ver, es que aquí no hay pelea, o sea, eso es cosa que ha hecho la sociedad actual que vivimos, o sea, que necesita que esté en este maniqueísmo de que debe haber algo bueno y algo malo, debe de haber opuestos, siempre religión versus ciencia, derecha versus izquierda, oriente versus occidente, capitalismo, comunismo, pero la verdad es que lo que la historia, la razón, la realidad nos muestra es que es en la conciliación de esas cosas que la sociedad quiere poner en discusión. Realmente la conciliación es lo que nos hace avanzar. Es como lo vivo, como lo veo. Ay, muy cierto. Yo creo que, bien como lo dices, no necesariamente es por una convicción, sino muchas veces es porque hasta incluso parece que les gusta, ¿no? Siempre poner esta razón contra la religión. Pero pues al final de cuentas yo creo que al final todo queda como de manera personal, ¿no? O sea, si tú tienes tu fe bien arraigada, por más que
tengas los estudios, o sea, por más que empieces a obtener más conocimiento o te enfoques más en la ciencia, siempre vas a tener ambos coincidiendo en algún punto, ¿no? O sea, a lo mejor sí va a haber cosas donde unos no tengan un punto en común, pero en la gran escala creo que Sí, donde ambos coinciden, ¿no? No es como que todo esté explicado ni en uno ni en otro con un detalle tan increíble que realmente lo puedas poner como a luchar dentro de tu raciocinio o dentro de tu razón. Entonces, creo que más por ahí va como que es muy de manera personal. Si los pones en conflicto, como bien dice Beto, es más bien por una fuerza externa, no por algo interno, ¿no? y sí existen esto, en ambos lados estos radicales que, no, como el niño predicador que yo no desciendo del mono, Sí, tipo así, o los hiper, o sea, los ateístas, no ateos, o sea, porque lo que hacen, lo que buscan es promover su forma de ver, así que no es de que yo no creo y pues cada quien, no es, yo no creo y tú tampoco debes de creer, o sea, es mantener esa búsqueda del conflicto, porque tampoco es, o sea, se apoyan en la ciencia porque es lo que les queda, porque si tiene, pues esto, la fides et ratio capada a la mitad, pues tienen que tomarlo lo que, lo poco que queda, pues claro, incompleto. exactamente. Bueno, vamos ahora entonces a ver el siguiente punto que tenemos, que es las 5 vías y cuáles son las pruebas de la existencia de Dios en esta sección. Bueno, una de las contribuciones más famosas de Santo Tomás son las 5 vías, que son 5 argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. No son actos de fe, sino son razonamientos lógicos. Así que vamos a ver cuáles son las principales. Beto, tú tienes el primero. La primera vía es la vía llamada el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Si sigues esa cadena hacia atrás, tiene que haber un primer motor, que no fue movido por nadie. Entonces Santo Tomás decía que ese primer motor es Dios. Así es. La segunda vía es la causa. Todo efecto tiene una causa, nada se causa a sí mismo. Si retrocedes en la cadena de causas, llegas a una primera causa encausada. Esa es Dios. La tercera vía es la contingencia. Todo lo que existe podría no existir. Tú, yo, mi tocayo, podríamos no haber nacido. Pero si todo fuera contingente, en algún momento no habría existido nada. Y de la nada, nada sale. Entonces tiene que existir un ser necesario que existe por sí mismo. Y ese es Dios. Así es. La cuarta vía es los grados de perfección. Decimos que algo es más bueno o más verdadero o más bello, pero para medir un más se necesita un máximo. Entonces tiene que existir un ser que sea la perfección absoluta, la bondad, la verdad, la belleza en plenitud completa, y eso es Dios. Y la última es la quinta vía, que es el orden del universo. Todo en la naturaleza actúa con un fin, con un propósito. Pero las cosas sin inteligencia no pueden dirigirse a un fin por sí mismas. Necesitan un ser inteligente que las dirija. Y ese tiene que ser Dios. Así es, y esto es un poquito de como dice en el libro de Beto, que todo lo que es diseñado pues debe tener un diseñador, ¿no? El universo muestra evidencias de un diseño, tal cual, en los patrones naturales, y por lo tanto pues el universo tiene que tener un diseñador, que es lo que también lo une con esta enseñanza. Pero bueno, vamos entonces ahora que nos platiques un poco, Alberto, ¿cuál de estas 5 vías te parece de las más convincentes, si hay alguna? Y si alguna vez has usado un argumento racional para hablar de Dios con alguien que no cree totalmente. ¿Te ha pasado esa experiencia?
Y a ver, lo primero, a mí la que más, claro, uno ya desde dentro, pues, me imagino que, que alguien desde afuera, alguien que no creo, que no está convencido, pues tendrá otro, le convencerá más otras. A mí la contingencia se me hace como la más entre la del movimiento y la de la contingencia realmente son como las que más difíciles creo que pueden refutar, porque digo, ahorita tienen los materialistas, los científicos materialistas que dicen, sí, no, pero sí puede surgir cosas de la nada. Hemos puesto, eh, o sea, hemos medido lo que entienden por nada como ausencia de cosas, no absoluta, sino, o sea, aquí no hay nada, es lo que dicen en un cuadrado y empiezan a medir. Y luego tenemos lecturas de cosas, de que están surgiendo cosas. Sí, pero ahí hay algo, no es una nada perfecta, no es una nada absoluta. Luego con la del movimiento, claro, el- de- hay un ejemplo que, citando a otro podcast, si no hay problema eh, bueno, Adelante. luego eh, con la del movimiento, si pusieras un enchufe, un ladrón, ¿cómo se llama? No sé cómo lo dicen allá en su respectivo lugar, de corriente, lo conectas a otro, te vas a 1.000 millones o te vas al infinito. Si pones tu cargador y empieza a cargarse, no viene de ninguno de los cargadores. Tuvo que haber habido algo que generara esa energía, porque ninguno de los cargadores genera energía. En, e- en, en ese, en esa, en ese ejemplo, pues la fuente de energía o el de donde, a lo que se conectó el enchufe ese sería Dios. Claro, porque ni siquiera del primero, o sea, ni siquiera el primer Claro, enchufe es el que genera la energía, viene de algo externo un enchufe, completamente. están en un circuito cerrado, no van a generar energía. No funcionan así. Son cobre y cosas. Ah, y una vez sí he aplicado una, un argumento lógico, un argumento racional para ir tratar de convencer bueno, una amiga, una, una ex, pero que no era igual, Cradle Catholic, católica de cuna, pero no era practicante y de hecho, pues ella se decía a sí misma, atea ahorita, pues yo creo que está más en en un agnosticismo, porque tampoco se pone no es ateísta, pero bueno, yo le decía, porque decíamos, incluso llegamos a hablar de tener hijos y hablamos de bautizar. ¿Tú querrías que bautizáramos al hijo? Si tuviéramos un hijo, ¿querrías que lo bautizáramos? Ella me preguntó, porque ella decía que no. Y yo le dije, a ver, es que si uno, si, si existe Dios y no lo bautizamos, se va, va a permanecer con el pecado original, va a estar fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Dios. En cambio, si no existe, como tú dices, y lo bautizamos, no, no pasa nada. Entonces, si ponemos en una balanza, vale más bautizarlo, exista o no exista Dios. Y eso es ya luego lo aprendí, pero en ese entonces no lo sabía, llegué a ese razonamiento. Esa es la apuesta de Pascal, de más vale creer y que no exista a que exista y no creer.
Digo, si te quedas así, que yo no la logré convencer con eso, no es solo, el argumento, digamos, el argumento de la contingencia y ya está, con esto los convierto a todos. No, también creo que también es importante ser un buen ejemplo de cristiano, que además en ese momento yo creo que no lo era para nada. Yo, o para poder demostrar, claro, me estás diciendo que crea y no eres la mejor persona a la que hacer caso. Hay un sacerdote que explica algo parecido, un sacerdote estadounidense, que también habló con un ateo. Y el ateo decía, pero ¿de qué sirve que tú hagas eso, que hayas dado tu vida a Cristo? Le dijo, mire, hagamos una apuesta. Yo apuesto de que el cielo existe, que Jesús es Dios, y tú apuestas de que no existe, que yo soy un tonto. Nos morimos los dos, llegamos al cielo, Dios existe. Gané, no perdí nada, yo gané, tú lo perdiste todo, porque no tuviste esa relación con Cristo. Ahora, veámoslo del otro punto. Dios no existe, yo no perdí nada, porque igual fui buena persona, o sea, usé todo eso en servicio de otros. ¿Y tú qué ganaste? Nada, porque Dios no existe. Entonces, como que era una apuesta que no podía ganar el ateo, ya que Claro, por las enseñanzas que uno tiene de Cristo, igual, aunque no existiera, uno es buena persona, o uno hace cosas en servicio de la humanidad, de la comunidad, etcétera, etcétera. Mientras que si el ateo pierde la apuesta, él lo perdió todo. O sea, perdió el poder estar en gracia, perdió el poder tener esa relación con Dios. Entonces, como hay una apuesta con trampa, pero, claro, pero es verdad. O sea, ahora, volviendo un poco a la historia de Santo Tomás, eh, que es la humildad intelectual. Un santo, el santo que dejó de escribir. Llegamos a la parte de la historia de Santo Tomás, que personalmente es la que más me conmueve y creo que es la lección más importante para nosotros hoy. Así es, pues vamos a ver qué pasó en este momento de su vida donde se dedicó a escribir, porque Tomás pasó toda su vida prácticamente escribiendo 8 millones de palabras, como nos comentaba Beto, y tratados, comentarios, disputaciones, la Summa Theologiae, que es una obra monumental prácticamente en donde intentó organizar todo el conocimiento teológico de la iglesia. Es una de las obras más grandes de su vida. Todo, todo eso para que un 6 de diciembre del año 1273, mientras celebraba misa en la capilla de San Nicolás de Nápoles, algo sucedió. Tomás tuvo una experiencia mística tan profunda que dejó de escribir para siempre. Entonces la suma quedó incompleta. Así es, y fue su secretario, y que también era su amigo, Fray Reginaldo, quien le rogó que siguiera escribiendo, y la respuesta de Tomás fue pues muy devastadora en su humildad, vaya, porque le dijo: Reginaldo, no puedo más, todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que ya he visto. Imagínense, el hombre más inteligente de su época, el que había dedicado su vida entera a explicar a Dios con la razón. Después de encontrarse cara a cara con Dios en la oración, dice: todo lo que escribí es paja, no porque fuera falso, sino porque la realidad de Dios es infinitamente más grande que cualquier palabra humana. Así es, y eso pues yo creo que es humildad intelectual, ¿no? En su máximo esplendor. Yo creo que no es ignorancia, porque no es depreciar el estudio, sino es reconocer también que por más que sepas, Dios siempre es más, y que el conocimiento nos acerca a Dios, pero al final pues solo el amor nos une a Él, ¿no?
Esto lo confirmamos en el Catecismo en el numeral 43. Nuestro lenguaje humano es limitado. Lo voy a repetir de nuevo. Nuestro lenguaje humano es limitado. No podemos expresar la infinitud de Dios. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Todo lo que decimos de Dios es verdadero, pero es incompleto, porque Él siempre es más. Tocayo, ¿qué te dice la frase todo lo que he escrito me parece paja? ¿Has tenido algún momento en tu vida de fe en que sentiste que Dios era mucho más grande de lo que podías entender o explicar? A mí, claro, yo soy algo pequeño, ¿no? No soy tanto Santo Tomás de... No, sí, yo admito que por mucho que sea muy orgulloso con mis craftings, ya sea en informática o en mis cosas, en la carpintería, sí, digo, esto me salió hermoso, me salió perfecto, o sea, yo también me digo, claro, perfecto a nivel, si no, no puedo, no puedo imaginarme de ni lo que tuvo que vivir Santo Tomás después de una vida de 30 años de estudiar, de crear una obra que revolucionó eh, el pensamiento de la época, y en eso decir, esto que escribir se queda en nada en comparación de la visión que tuvo. Lo- pero sí, o sea, tuvo que ser, digo, sí no, es inimaginable, pero es, no sabemos, no definió exactamente qué es lo que vio, de si vio el reino o yo creo que con que le hubieran mandado un ángel ya, el, ya ya era lo que hice pues es poco. No, ni yo ni nadie va a alcanzar la perfección de Dios. Claro, y yo creo que o sea, aquí yo tengo pues un punto de vista muy específico al respecto, porque yo creo que en ambas partes, tanto como la ciencia como nuestra fe, yo creo que ambas tienen este punto donde creo que y espero que el conocimiento nunca llegue a este punto de saberlo todo y que lo mismo que la fe nunca llegará a ser este punto tan rígido de que entiendas todo totalmente de Dios, de que realmente puedas ver todo como decíamos hace un rato blanco o negro, porque siento que al final de cuentas la fe es la que nos mueve a tomar decisiones muchas veces. O sea, tu fe en lo que está bien y lo que está mal, y no es tanto porque no llega, o sea, no es que realmente, o sea, como dice, que hay un mandamiento y que estas son las leyes inamovibles y que ya esté confirmado que si haces esto, te vas para acá, si haces esto, te vas para allá o así, sino, o sea, es un campo a veces, pues todavía un poquito como en ni blanco ni negro, como que en gris, pero esa fe es la que te sigue moviendo y yo creo que lo mismo con la ciencia, ¿no? O sea, este misterio, esta búsqueda de qué hay más allá, de seguir entendiendo todo lo que hay, siento que es lo que te sigue impulsando a aprender más, a conocer más, de ambos lados, ¿no? O sea, si supiéramos ya todo de la fe, pues obviamente hasta dónde llegaríamos, ¿no? El hecho de seguir aprendiendo, el hecho de seguir, pues, pues también conociéndote a ti mismo por medio de la fe, siento que es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y lo mismo con la ciencia, ¿no? El aprender más, el conocer más, el seguir descubriendo nuevas cosas. O sea, como que creo que este punto ya infinito de ya sé todo o ya está todo como concreto y específico, como que siento que sería ya muy, ahora sí que ese sí sería el fin de la historia y como que siento que cerraría mucho, sería totalmente cerrar un libro, ¿no? Que, pero no sé, no sé si me voy a entender, pero es una Aburridísimo. perspectiva que tengo.
Sí, exacto. O sea, como que ya dices, bueno, ya se acabó el juego, ¿no? Ya no tengo misiones. Ya. Pues, ¿qué haces? Pues ya lo cierras y ya, bye. Ya, No. Es que, bueno, el tener, mejor ya, bueno, ya no tenemos más. Exacto. Esperas al DLC. Claro. es que el tener fe es confiar. Entonces, si uno supiera todo, ya no tendría fe, porque ya lo Claro. sabría. Exacto. Hay un exorcista español, dice como que cada, después de cada exorcismo que hago, tengo menos fe, pero no crean que tengo menos devoción, sino porque se me van revelando cosas que antes las asumía por confianza, pero él decía como en el exorcismo, yo estoy con María, o sea, yo estoy con los santos, o sea, yo puedo saber eh, quién realmente llegó al cielo. Está vomitando Entonces, como yo sé que el enemigo existe, o sea, yo como que aprendió cosas y que antes las asumía por fe. Claro. Entonces, es curioso. Claro, eso le pasó Sí. con Tomás. Tú crees porque has visto. Ben- o sea, bendito el que. Y también pues hay una parte muy importante de que religión es la relación del ser humano con Dios. En ese sentido, como es conforme mientras sigamos viviendo, mientras nos sigamos multiplicándonos, pues esa relación va creciendo, o sea, en el sentido de que, claro, hay nuevos humanos, hay nuevas experiencias que tiene que irse acoplando a la fe. Así que, como todas las humanidades, esto va de la, la, la fe va a tardar mucho o nunca en llenarse en decir, ya lo sabemos todo. Igual, Claro. bueno, y las ciencias duras lo mismo. No, difícilmente llegaremos a ese full de todo. Así es. Y por lo menos, pues, sí, faltaría muchísimo tiempo. Así que no será nuestra época de Nos seguro. invitamos. Exacto. No estamos invitados a esa fiesta. Bueno, vamos ahora a la siguiente parte que pues relaciona también a Santo Tomás como el patrono de los estudiantes y que es pues una de las lecciones que vamos a tomar hoy precisamente combinando lo que es la ciencia con la fe. Porque Santo Tomás fue declarado el patrono de los estudiantes y de las universidades católicas, y no solo por ser brillante, sino por cómo vivió su vida intelectual. Y hay tres lecciones muy concretas que podemos sacar de su historia y de su vida. Vamos a hablar un Así poquito de es. ellas. La primera es que estudiar es una forma de orar. Santo Tomás no separaba el estudio de la oración. Antes de escribir, rezaba. Antes de dar una clase, rezaba. De hecho, compuso una oración hermosa que se llama la oración del estudiante, que dice, concédeme Dios misericordioso que desee ardientemente lo que tú apruebas, que lo investigue con prudencia, que lo reconozca con verdad y lo cumpla con perfección. Para Santo Tomás, estudiar no era una acumulación de datos, era buscar la verdad. Y la verdad tiene un solo nombre y ese es Jesús. Así es. La segunda es que la verdad no le tiene miedo a las preguntas. Entonces, fíjense muy bien en el método de la suma, que era este libro, en donde cada artículo empieza con las objeciones. Tomás primero expone los mejores argumentos en contra de lo que va a defender. No los esconde, no los ignora, sino simplemente los enfrenta y después se responde. Esto nos enseña que pues a un católico no debería de tener miedo de las preguntas difíciles, sino si la fe es verdadera, si es en tu convicción, pues puede resistir cualquier pregunta. Y esto pues debería, más bien lo que debería asustarnos no es la pregunta, sino la indiferencia que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, Beto, la pregunta que tenemos para ti es si te has encontrado alguna vez con preguntas difíciles sobre la fe
que no sabías responder, cómo lo has manejado y si realmente te hizo que buscaras más al respecto o pues literalmente te hizo que ya mejor dejaras el tema ahí. Sí, a ver, yo lo tengo muy presente una vez que estaba en la calle y estaban, pues ven que en esta ciudad pues uno se encuentra en todo, ¿no? Se encuentra de todo y estaban predicando esto de la secta de los Black Hebrew Israelites. Sí, son, pues no es darles importancia, pero pero me paré frente a ellos porque como todas las sectas se ponen a atacar a la Iglesia Católica y me estaba ardiendo la sangre, en lugar de, lo que estaba trabajando no era el cerebro, no era el corazón, era la boca lo que quería ir a gritar. Eh, Y claro, si para algo son muy buenos los grupos evangélicos o los grupos sectarios son en memorizar versículos y lanzártelos fuera del contexto. A ver, yo podía decir, ok, eso está fuera de contexto, tienes que leerte tal, 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 tal. Pero no es como ellos discuten, primero no saben discutir. Y también uno sin ese previo de, ok, me estás citando tal, léeme, inicia desde tal pedazo para que veas que está sacándolo fuera de contexto. No puedo hacerlo. No podía hacerlo en ese y solo con mi terquedad yo no me iba de ahí, pero no estábamos llegando a ningún punto y ellos podían seguir también todo el tiempo. Si no fuera porque nos cambiaron, una señora vino y nos cambió de tema, seguramente seguiríamos ahí en esa misma esquina gritándonos el uno al otro. Y pues cada vez que me viene esa anécdota a la mente, sí me dice que tengo que pues, estudiar más la Biblia y también en general cómo poder hacer una apologética sana, no llevarlo a gritar o no empezar a lanzar fechas o versículos como ellos para poder defender la fe. Esa es una apologética integral, que no es solamente apologética combativa, es una apologética que lleva tu conocimiento de fe a lo largo de todas las áreas de tu vida. Apologética inteligente, sin agresividad, sin ataque, que es la mejor. Yo soy, yo soy más del palo y la piedra. Y eso, algo así es lo que vamos a ver ahora, que es la tercera gran enseñanza que nos dio Santo Tomás, es que la humildad es la base del verdadero conocimiento. El catecismo también lo explica en el numeral 2518 y en el que le continúa, el 19, nos habla de la pureza de corazón. La conecta con la capacidad de ver a Dios. Tomás vivía esto, su pureza de corazón y su humildad eran las que le permitían ver más lejos que los demás. No era solo inteligencia, era santidad. Santidad incluso acá en la tierra. Y aquí una frase famosa con la que abrimos. Temo al hombre de un solo libro. ¿Qué quería decir? No que leer un solo libro será malo. Quería decir que le teme al hombre que conoce un libro tan a fondo que lo domina completamente. Para Santo Tomás, ese libro, como lo mencionamos al principio, era la Biblia. Y él la conocía de memoria. Y desde ahí, todo lo demás tenía sentido. Así es, y yo creo que es como también lo hemos mencionado en algunos de nuestros episodios pasados, ¿no? Donde la fe, pues en realidad se tiene que actualizar, porque de hecho lo hemos platicado en cuestión específicamente ahora en esta temporada que vamos más con el catecismo,
lo que aprendimos cuando éramos niños con esa catequesis, pues solamente fue bueno para esa etapa, ¿no? Que era la comunión y la primera enseñanza, pero ya como adultos tiene un sentido totalmente diferente, entonces hay que estudiarla con un poquito más de profundidad. Y Santo Tomás, pues puede ser este ejemplo perfecto, ¿no? De que el estudiar la fe no prácticamente la enfría, o sea, no se va a ir deteriorando el conocimiento mientras más obtengas, no vas a sentir que ya sabes mucho y que pues ya es suficiente, ¿no? Que ya lo entiendes todo, sino todo lo contrario, enciende la fe porque te va a abrir más preguntas, te va a hacer buscar más cosas, te va a ser más creativo con la fe y en búsqueda de pues cómo mejorarla, cómo entenderla incluso mejor, ¿no? Te Creo que lleva pues hasta como querer todo. hacer un podcast con tu amigo. Exactamente, exactamente. Aquí está el Invitar resultado a de tu esa tocayo. y participar. Así es. También, continuando con Bueno, no, perdón. Adelante. no, pero no, me venía o sea, el estudio es como el gimnasio. No porque ya lograste levantar 100 kilos, vas a dejar de hacer pesas. No, estás entrenando, estás mejorando el cuerpo igual como la lectura, tanto en especial de la Biblia para entrenar la fe, así como también bueno, en general el conocimiento para entrenar el cerebro. Va todo de la mano, no puedes decir ya me aprendí esto y ya, dejo lo demás. Que bueno, retomando el comentario anterior, de los que se saben 5 versículos y te los van gritando una y otra vez no, hay que tener una buena hermenéutica, un buen razonamiento de las escrituras, como un buen razonamiento en general y como una buena condición física, intentarlo. Yo fallo en las tres, pero ahí vamos. No, pero tú con el hora y la hora también sirve. Sí. Acá mi tocayo, mientras trabaja, va rezando el rosario. Entonces, la oración también es una forma de ejercitar la fe. Así que va bien por ahí. Claro, y muy Continúa. cierta esa analogía, ¿eh? Nada más para saber, porque incluso conforme es lo mismo, ¿no? Aunque tú empieces a entrenar, cada que vas incluso entrenando más, el cuerpo te pide distintas rutinas. No vas a seguir con las mismas con las que empezaste. Yo creo que es perfecta esta analogía porque tú empiezas con cierto conocimiento de la fe, pero vas creciendo y ese mismo conocimiento requiere más cosas, ¿no? Requiere más sustancia para que realmente entiendas cada vez más. A lo mejor ahora tienes que complementarlo con otras cosas, o sea, con otra información, vaya, como que necesitas ir avanzando, ir evolucionando, ¿no? Así como cuando entrenas lo mismo con la fe, necesitas ir evolucionando conforme tu cuerpo cambia y en este caso, pues tu entendimiento de la fe también va cambiando, ¿no? Sí, el único que no cambia es Cristo. Santo, continuando con la historia de Santo Tomás, ya llegando al final de ella, es que él murió el 7 de marzo de 1274, a los 49 años, apenas 3 meses después de dejar de escribir. Murió en camino al concilio de Lyon, en la abadía cisterciense de Fossanova. Sus últimas palabras al recibir la comunión fueron bellísimas y realmente a mí personalmente me conmueven. Él dijo: "Te recibo a ti, precio de la redención de mi alma. Todos mis estudios, vigilias y trabajos han sido por amor a ti". Oh, qué bonita frase y pues realmente eso resume toda su vida intelectual, ¿no? Todo fue por amor a Cristo, en realidad. Así es. Él fue canonizado en 1323, apenas 49 años después de su muerte, la misma edad con la que murió.
y en 1567 fue declarado doctor de la Iglesia, al igual que San Alberto Magno, su profesor. León XIII lo declaró patrono de todas las escuelas y universidades católicas. Su influencia en la teología, la filosofía y la doctrina social de la Iglesia es incalculable. Tocayo, ¿qué es lo que te llevas de la vida de Santo Tomás? ¿Hay algo que quieras aplicar de él en tu propia vida? ¿Algo que haya resonado contigo? ¿Algo quizás que no comentamos y que ahí quieras decir? Bueno, cuando me invitaron y me dieron como los temas de cuál te interesaría de que leí Santo Tomás y se me iluminaron los ojos, es uno de mis santos favoritos. En- Digo, por todo lo que hizo, por la obra, o sea, por el hecho de que es de los santos que consiguieron la santidad a través del estudio, o sea, de promover el conocimiento, en especial de la fe, pero digo, además es un prócer además de la filosofía de la ciencia en general. Eh, También porque tiene esa cosa, ese entonces, de creador, de maker, de, que, bueno, también creo que también lo tenemos, yo lo veo en ustedes y creo que también un poco en mí, por eso es como reflejos de esa forma. También a él le debemos no solo la suma, también le debemos muchas obras, el himno del Pangelingua, del que sale la oración del Tantum Ergo, muy importante para la adoración. Pero también luego leyendo el título como de propuesta era Santo Tomás y la humildad y era ese de esa como espinita que sí, en algo soy una de mis grandes flaquezas de eso que me falta como ejercitar, como ser más humilde, de reconocer no eres perfecto, no eres el que lo sabe todo en el trabajo en relaciones. Eh, Espero que ya que tener de ayuda de la intercesión de Santo Tomás para que el Espíritu Santo me lleve a conseguir plenamente ese don. Muy Yo- bien, y yo creo que eso es algo que todos nos debería de hacer falta, ¿no? Esta pequeña humildad de entender que aunque tú creas que realmente eres experto en un tema, siempre va a haber algo más, ¿no? Siempre puedes aprender de ambas partes, ¿no? Tanto de lo científico como de lo religioso, como de lo que piensas sentimentalmente, de lo que has aprendido. Siempre puedes aprender más, siempre puedes mejorar. Y eso es muy cierto, tienes totalmente razón, ¿no? Eso es parte de lo que es realmente tener humildad. Y bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito ya para concluir el tema de hoy. Vamos a hablar en realidad cuál fue el resumen de esta historia. Pues en sí lo que nos dice bien es que la fe y la razón no son enemigas. Como decía San Juan Pablo II, son dos alas que nos elevan hacia la verdad. Y el Catecismo 159 lo dice muy claro. No pueden contradecirse porque Dios es autor de ambas cosas, ¿no? Así es. También que estudiar la fe es una forma de amarla. No hay que conformarse con lo que aprendimos de niños. Hay que profundizar, leer. Santo Tomás dedicó su vida entera en entender a Dios. Y cuando más entendía, más lo amaba, porque el conocer a Dios también es aprender a conocerte a ti mismo. Él nos creó. A Él lo recibimos de tantas maneras y Él también habita en nosotros. Y también algo que aprendí hace poquito, que al estudiar la Biblia, yo le pregunté a un doctor en teología, así como,
¿cuál es el plan para poder leer la Biblia? Así, yo quería alguna pauta bien hecha. Me dijo, mira, toma el primer evangelio, léelo, y Dios te va a decir. Y yo como un doctor de teología me dice eso, yo quería la pauta, así como día 1, léete tal versículo, y así. Y lo hablé con mi director. Ok, de este versículo te vas aquí a Claro, Reyes, yo aquí a... quería la pauta, po, y lo hablé con mi director como así como enojado, le dije como, y como doctor en teología me dice que lo lea y que Dios me va a hablar, ¿y cómo? O sea, ¿de qué me sirve? Me dijo, no, es que es una práctica. Tú lees un versículo, lees un evangelio, siempre con un lápiz y papel en mano, léelo una vez, otra vez, y haz lección divina, que es algo que tú sabes hacer, me dijo, y anota lo que se te vaya ocurriendo. Y esa es la forma en que Dios te va a hablar a través de los evangelios. Esa práctica que te habló este doctor es real y es muy utilizada. Y yo decía, no, sí, pero es que yo quería que me dijeran todas las respuestas. Pues. Me dijo, no, porque es parte de un proceso. Entonces, digamos, de eh, que es es, es los parte de años. eso. Tú ya diciéndole, este inculto no sabe, no me supo explicar. Pero es cierto, y por relacionado con lo que nos comentaba Beto, ¿no? O sea, yo creo que con esto es que también la humildad es la corona del conocimiento, ¿no? O sea, el no creerte que lo sabes todo, o que el hombre más inteligente de su siglo al final de cuentas terminó diciendo todo lo que escribí es paja, o sea, tal cual Santo Tomás, porque pues al final no se trata de cuánto sabes de Dios, sino de cuánto amas a Dios. Y esto en general para todo, ¿no? No es quién sabe más, sino cómo fortaleces ese conocimiento o esa creencia para ti mismo al final. Y como lo dijo el mismo Santo Tomás, para el que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para el que no tiene fe, ninguna explicación es posible. Pero eso no significa que no intentemos, al contrario, estudiamos, explicamos y dialogamos porque la verdad merece ser conocida y compartida. Siempre con amor, siempre con humildad, y eso son una de las promesas que nosotros hacemos con nuestra confirmación, que es defender nuestra fe. Así que con eso, primeramente decir, Tocayo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gustazo tenerte acá. Él es nuestra inquisición secreta, porque cada vez que yo cometo cierta herejía, él me pega con un rosario. Si subimos un capítulo y no tengo mensajes de él, es porque lo hicimos bien. Si subimos un capítulo y veo un mensaje de Alberto, es como, ¡ay, qué dije ahora! Así que muchas gracias, Tocayo, De por, Spanish por Inquisition. venir. Por ser uno de nuestros más fieles seguidores, en Así realidad. es. ¿Algo que decir para despedir el capítulo hoy? ¿Qué te ha parecido la Me, experiencia? me gustó mucho, no, yo no he participado como de este lado de la pantalla o del micrófono, nunca. Siento que hablé en exceso en algún momento, no, como que quizás alguna pausa de decir de cállate o que me mutearan y me dejaran nada más parloteando. Ah, digo, incluso ahorita tengo una espinita de un comentario, pero pues ya está un poco atrás. Eh, No importa, así pasa. Después te vas a dar cuenta de que no, nunca fue tan malo ni tan bueno como lo creíste. Bueno, pues igual que Beto, pues agradecerte tu compañía, Beto, también. Y pues que igual como lo contamos con Jesse la semana pasada, pues que estás invitado a regresar el día que quieras, cuando exista un tema que también de nuevo te llame mucho la atención. Aquí está también el podcast y pues efectivamente va a seguir trayendo invitados y que esperamos que se repita contigo
futuro próximo. ¿De acuerdo? Y pues bueno, también ahora para todos los que nos escuchan, pues también recuerden que no hay que tenerle miedo al estudio y hay que agarrar el catecismo, leer los santos, hacerle preguntas difíciles también a la fe. La verdad no se rompe con las preguntas, sino se fortalece. Y el punto principal, pues no hay miedo, no está peleado de nuevo la religión con la ciencia, ambos se van de la mano para crecer juntos. Es mejor, como hoy se platicó, saber más de ambas partes. Nunca hay que ser tan aficionado a solo un lado, a blanco o negro. Siempre hay muchos tonos en medio y eso, pues al final de cuentas, creo yo, en mi humilde opinión, que nos hace mejores personas. El entender ambos lados, el conocer más de ambos sentidos. Entonces, pues bueno, es con lo que podemos cerrar el día de hoy. Y ¿gustan decir algo antes de que pasemos a la oración final? ¿No? Bueno, entonces vamos a decirle, Señor, damos gracias infinitas, Dios, por las enseñanzas y la inspiración recibidas, donde hemos podido aprender y comprender un poco más de ti. Ayúdanos a llevar estas verdades a nuestra vida diaria. Amén. 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 Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Tocayo, por venir. Y para todos ustedes, que viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Viva. Nos vemos en el siguiente episodio y esperamos que nos sigan acompañando durante muchos más. Hasta luego. Bye bye. Hablando de fe sin datos otra vez. Tropiezos divinos en este vaivén. Con preguntas locas y un poco de humor, aprendemos de ti con valor.